¿Y si te dijera que Jesús no solo habló del fin, sino que dejó instrucciones claras para sobrevivirlo? No profecías vagas, no advertencias confusas, sino palabras directas, específicas, como si hablara a una generación que estaría viva justo antes del final. ¿Y si ese tiempo es ahora, sabrías qué hacer? Muchos han leído sus palabras como si fueran poesía antigua. Otros las han ignorado por miedo o por creer que son irrelevantes. Pero lo que dijo Jesús en los últimos días de su ministerio no fue un discurso para provocar temor, sino un manual urgente para entender y enfrentar lo que está por venir. Palabras que hoy resuenan con más fuerza que nunca. Entonces, la pregunta no es si vendrán tiempos difíciles, la pregunta es, ¿por qué tantas personas ignoran las advertencias de Jesús para los tiempos finales? ¿Será por desconocimiento? ¿Será por apatía? ¿Y qué hay de ti? ¿Estás preparado? ¿Sabes realmente lo que él dijo? ¿O has vivido confiando en lo que otros te han contado, sin ir tú mismo a la fuente? En este vídeo vamos a explorar esas palabras directas de Jesús. Veremos las profecías clave que él compartió sobre el fin, pero también, y esto es lo más importante, descubriremos las instrucciones prácticas que dejó para sus discípulos y para ti. No son metáforas abstractas, son pasos concretos. Te mostraré cómo esas enseñanzas no solo tienen valor teológico, sino que son herramientas de supervivencia espiritual que puedes aplicar desde hoy. Verás cómo cada una de sus instrucciones tiene un eco directo en los desafíos que enfrentamos en nuestro mundo actual. Y al final, no solo entenderás mejor las profecías, te sentirás más preparado para lo que viene. Prepárate para un viaje profundo, revelador y sobre todo, práctico. Porque Jesús no solo predijo el futuro, te enseñó cómo vivirlo. Cuando pensamos en Jesús, lo visualizamos como el Salvador, el Hijo de Dios que sanaba, predicaba el amor y dio su vida por nosotros. Y sí, todo eso es cierto. Pero hay un aspecto de su ministerio que muchos pasan por alto. Jesús también fue un profeta escatológico, un anunciador del futuro. Él habló del fin del mundo, de señales, de persecuciones y de un juicio que vendría, y lo hizo con una precisión que aún hoy estremece. Una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre los tiempos finales se encuentra en Mateo capítulo 24. Es lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, porque fue precisamente allí, en la ladera oriental de Jerusalén, donde Jesús se sentó con sus discípulos para revelarles verdades que no le dijo a las multitudes. No fue un mensaje público. Fue una conversación íntima, privada, urgente. Imagina ese momento. El templo majestuoso brillando al atardecer, los discípulos asombrados por su belleza, y Jesús, mirando con ojos serenos, dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra. Fue una bomba. Nadie esperaba que él hablara así del símbolo más sagrado de Israel. Pero lo que estaba a punto de revelar era mucho más grande que la destrucción de un edificio. Era una advertencia global. Y aquí surge una pregunta intrigante. ¿Por qué Jesús compartió primero estas advertencias con sus discípulos y no con el mundo entero? ¿Por qué no se levantó en la plaza pública para anunciar el fin? ¿Por qué esta conversación fue reservada para unos pocos? Tal vez porque sabía que la preparación comienza en el corazón del discípulo, no en la histeria de la multitud. Jesús no buscaba provocar pánico, buscaba formar a personas que pudieran mantenerse firmes cuando el caos llegara. Ese momento en el Monte de los Olivos marca un giro en su enseñanza. Jesús deja de hablar en parábolas y comienza a hablar de señales reales, de acontecimientos concretos, de futuros que parecerían sacados de un diario de hoy. Habló de guerras, de naciones que se levantan contra otras, de pestes, de terremotos. Pero también habló de traiciones, de la pérdida de amor y de la necesidad de permanecer fieles hasta el fin. Es fascinante ver cómo en Mateo 24 no hay una desconexión entre lo espiritual y lo práctico. Jesús no se limitó a decir el mundo se va a acabar. Fue más profundo. Les dio señales para reconocer el tiempo. Les dio advertencias para no ser engañados. Les dio instrucciones para saber qué hacer, cómo actuar, a quién seguir y a quién no. Y lo más impactante, esas palabras no eran solo para Pedro, Juan o Mateo. Eran para todo aquel que quisiera entender los tiempos. Para ti. Para mí. Porque él sabía que habría generaciones que leerían esos textos siglos después, y verían con sus propios ojos el cumplimiento de muchas de esas señales. Jesús, como profeta del fin, no es una figura lejana y apocalíptica. Es un guía compasivo que nos dice la verdad antes de que suceda. No para asustarnos, sino para prepararnos. Para que no seamos tomados por sorpresa. Para que sepamos reconocer los tiempos. Para que, en medio del caos, no perdamos el rumbo ni la fe.
Si Jesús habló con tanta claridad, ¿por qué hoy muchos siguen caminando a ciegas? ¿Será que no hemos prestado suficiente atención a sus palabras? ¿Será que hemos preferido los mensajes cómodos y olvidado las advertencias amorosas de aquel que ve el final desde el principio? Las palabras de Jesús en Mateo 24 suenan hoy como si hubieran sido pronunciadas esta misma semana. Cuando uno lee ese capítulo, no parece estar leyendo un libro antiguo, sino viendo los titulares del noticiero de anoche. Guerras y rumores de guerras. Hambres. Terremotos. Falsos profetas. ¿Te suena familiar? Jesús no habló de estas cosas para causar alarma sin sentido. Habló con la intención de preparar. Dijo claramente: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es decir, no nos sorprendamos. Estas señales no son el final en sí, pero sí anuncian que el reloj profético está corriendo. Pensemos en esto por un momento. Hoy vivimos en un mundo saturado de conflictos armados. Desde guerras internacionales hasta tensiones civiles. Países que amenazan con armas nucleares. Regiones enteras sumidas en el hambre. Terremotos devastadores que parecen ocurrir con más frecuencia. Y en medio de todo esto, voces religiosas que confunden más de lo que aclaran. Todo eso, Jesús lo anticipó con siglos de antelación. Y si no lo has notado aún, basta con ver cualquier canal de noticias para darse cuenta de que Mateo 24 parece una crónica en tiempo real. Informes de escasez de alimentos en zonas enteras del planeta. Desastres naturales cada vez más intensos. Líderes espirituales autoproclamados mesías, engañando a miles, incluso a millones, con discursos que suenan muy espirituales, pero que no tienen raíces en la verdad. Y aquí es donde muchos cometen un error. Leen estas señales como si fueran simplemente fenómenos inevitables, como si fueran cosas que tenían que pasar y ya. Pero la verdadera intención de Jesús no era solo advertirnos, sino despertarnos. Abrirnos los ojos. Llamarnos a estar alertas, no dormidos. Porque si estas cosas están sucediendo, ¿qué se supone que debemos hacer? Esto nos lleva a una pregunta clave, que abre una nueva dimensión en todo esto. Pero, ¿son estas señales simplemente advertencias, o un llamado a actuar? Esa pregunta lo cambia todo. Porque si son solo advertencias, podríamos simplemente observarlas con resignación. Pero si son un llamado, entonces hay una respuesta esperada de nuestra parte. Una reacción. Una preparación. Una transformación de vida. Jesús no nos mostró las señales para que tengamos miedo, sino para que estemos listos. Cada guerra, cada crisis, cada engaño, es una señal en el camino que apunta hacia algo mayor. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, no estás aquí por casualidad. Estás siendo parte de ese llamado a despertar. A mirar más allá de lo superficial. A no dejarte arrastrar por el pánico ni por la indiferencia. Porque si las señales están aquí, entonces el momento de actuar es ahora. Una de las advertencias más insistentes que Jesús repitió en Mateo 24 fue sobre el engaño religioso. No solo habló de guerras o catástrofes, sino de algo mucho más sutil, más peligroso y más cercano. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24:24. Eso es fuerte. Jesús no estaba hablando de charlatanes fáciles de detectar. Estaba hablando de personas con carisma, influencia y hasta poderes sobrenaturales. Gente que aparentaría estar al servicio de Dios, pero cuyo propósito real sería desviar a las almas del camino verdadero. No se trata solo de estafadores, se trata de suplantadores de la verdad. Y cuando miramos nuestro mundo actual, esa profecía suena más actual que nunca. Movimientos espirituales que mezclan verdad con mentira. Líderes que se proclaman iluminados, enviados, o incluso el Cristo reencarnado. Gente que habla con autoridad bíblica, pero cuya doctrina contradice al mismo Jesús. Voces que suenan correctas, pero no son fieles a la palabra. Y aquí surge el conflicto inevitable. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso en un mundo saturado de voces religiosas? Hoy puedes encontrar miles de mensajes espirituales con un solo clic. Algunos motivacionales, otros místicos, otros disfrazados de cristianismo. Y no todos los errores son obvios. De hecho, los más peligrosos son los que se camuflan con verdades parciales. La mentira más eficaz es la que se parece mucho a la verdad. Entonces, ¿cómo no ser engañados? ¿Cómo saber a quién escuchar cuando todos aseguran tener la verdad? Aquí es donde la enseñanza de Jesús se vuelve profundamente práctica. Él no nos dejó a ciegas.
Dijo que la clave está en conocer su voz. En Juan 10, Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». La única forma de no seguir a un impostor es conocer bien al verdadero pastor. Conocer su voz significa tener una relación viva, constante y profunda con él y con su palabra. No basta con asistir a una iglesia o ver vídeos cristianos. Se trata de desarrollar discernimiento espiritual, una sensibilidad que se cultiva en oración, en la escritura, en el silencio y en la comunión verdadera con Dios. Porque cuando conoces la voz del pastor, sabes cuando alguien está hablando en su nombre y cuando no. Te das cuenta cuando algo suena bonito, pero carece de sustancia divina. Te das cuenta cuando un mensaje te alimenta o te manipula. Y esa capacidad no es un don para unos pocos. Es algo que Jesús quiere darte, si decides caminar cerca de Él. El gran engaño que Jesús advirtió ya está entre nosotros. Y no se trata de esperar a que aparezca un anticristo famoso en las noticias. Muchas veces, el engaño se cuela en las cosas pequeñas, en una doctrina distorsionada, en una espiritualidad tibia, en una verdad a medias. Por eso Jesús fue tan claro: mirad que nadie os engañe. Es un mandato, no una sugerencia. Así que si hay algo que podemos hacer hoy, ahora mismo, es afinar nuestros oídos espirituales. Volver a la Escritura con ojos frescos. Buscar a Dios con un corazón sincero. Porque el engaño no puede prosperar en un corazón lleno de la verdad. La primera instrucción clara que Jesús dio en su discurso profético fue directa y contundente: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. No dijo primero: prepárense para las guerras o aléjense de las catástrofes. Lo primero que dijo fue: cuídense del engaño. Porque si caes en la mentira, todo lo demás pierde sentido. El engaño es la raíz que distorsiona tu percepción de lo que está pasando y de lo que viene. Pero ¿qué significa esto hoy, en un mundo donde la información nos llega a cada segundo y desde todos los ángulos? Vivimos en la era de la sobreinformación y, paradójicamente, también en la era de la confusión. No todo lo que suena cristiano lo es. No todo lo que parece verdad está alineado con el corazón de Dios. El problema no es solo la mentira, es que muchas veces la mentira viene disfrazada de luz. Tomemos algunos ejemplos prácticos. Hoy abundan los contenidos espirituales en redes sociales que mezclan Biblia con ideas populares de autoayuda, astrología, energías o filosofía oriental. A primera vista suenan inofensivos, incluso positivos. Pero si no tienes discernimiento, puedes terminar siguiendo una espiritualidad que habla de Dios, sin Dios. También están los líderes religiosos manipuladores. Gente que usa el nombre de Jesús para ganar seguidores, dinero o poder. Algunos hasta hacen milagros y profetizan. Pero detrás de sus palabras hay orgullo, control y un deseo de protagonismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. Y el fruto verdadero nunca es la fama, es la obediencia y la humildad. Y por si fuera poco, hay otro peligro sutil: las teorías conspirativas disfrazadas de fe. Mensajes que usan la Biblia para alimentar miedo, odio o división. Gente que mezcla eventos proféticos con ideas extremistas y desinformación, que termina desviando el foco del mensaje de Cristo. El resultado: creyentes más asustados que preparados, más encerrados en teorías humanas que firmes en la verdad divina. Todo esto hace que la advertencia de Jesús cobre una urgencia renovada. Cuando Él dijo: mirad que nadie os engañe, estaba hablándonos a nosotros, los que vivimos en una época donde cualquier voz puede hacerse viral, y muchas de esas voces no están alineadas con la verdad. ¿Y si el mayor engaño no viene de fuera, sino de dentro? ¿Y si hemos aceptado ideas o hábitos que, sin darnos cuenta, nos han alejado del verdadero Jesús? ¿Y si el engaño más peligroso es creer que estamos bien con Dios, cuando en realidad hemos dejado de escucharlo? Por eso Jesús no dijo: tengan cuidado con los otros, sino mirad, una instrucción personal, íntima. Es una llamada a examinar nuestro propio corazón, a confrontar nuestras creencias, y a volver una y otra vez a su palabra como el filtro de todo lo que vemos y escuchamos. El antídoto contra el engaño no es el miedo, es la verdad. Y esa verdad no se encuentra en emociones, ni en tendencias virales, ni siquiera en personas carismáticas. Se encuentra en Cristo, en sus palabras, en su carácter. Y solo conociéndolo realmente, podremos distinguir lo falso cuando venga, por muy bonito que se vea. Después de advertir sobre el engaño, Jesús dio otra instrucción clave: velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Lucas 21:36. No fue una sugerencia ni una opción para los más espirituales, fue una orden directa: velar y orar. Estar despiertos.
Estar atentos. Estar conectados con el cielo. Velar no significa vivir con paranoia. No es andar con miedo todo el día ni caer en obsesiones con el fin del mundo. Jesús no nos llamó a tener pánico, sino a tener discernimiento. A mantener el corazón alerta, la mente clara y el espíritu sensible. Porque el enemigo no siempre llega con estruendo, a veces llega con susurros. En el día a día, esto se traduce en una vida espiritual activa. No una religiosidad vacía, sino una relación viva con Dios. Cuando oras con sinceridad, cuando lees la palabra buscando dirección y no solo información, tu perspectiva cambia. Empiezas a ver las noticias con otros ojos. Comienzas a discernir entre lo que es urgente y lo que es solo ruido. La oración no te desconecta de la realidad, te conecta con la verdad. Imagina esto, dos personas leen el mismo titular en el noticiero. Una siente miedo, confusión, desánimo. La otra, que ha estado velando en oración, siente dirección, paz y claridad. ¿La diferencia? Una ha entrenado su espíritu para reconocer las señales, para interpretar los tiempos a la luz de la verdad. La otra está a la deriva en un mar de información. Velar y orar es la diferencia entre reaccionar y responder. Jesús sabía que, en los últimos tiempos, habría mucha confusión. Por eso dijo: velen. Porque si te duermes espiritualmente, te vuelves vulnerable. El sueño espiritual no tiene que ver con dejar de creer en Dios, tiene que ver con dejar de prestarle atención, con perder la sensibilidad, con permitir que lo urgente ahogue lo eterno. Y aquí llegamos a un punto clave. Un clímax que cambia nuestra forma de ver todo este mensaje. Jesús no dijo prepárense con miedo, dijo velen con esperanza. Él no nos enseñó a escondernos, sino a permanecer firmes. No nos llamó a huir de la realidad, sino a interpretarla desde su verdad. No nos dio un mensaje de pánico, sino de preparación activa, de valentía, de confianza. Velar no es fácil. Requiere constancia, disciplina, una entrega que muchas veces va en contra del ritmo del mundo. Pero vale la pena. Porque quienes velan no son sorprendidos. Quienes oran, no son confundidos. Y quienes permanecen cerca de Jesús, no son vencidos. Así que, si hay una forma práctica de prepararse hoy, no es almacenando alimentos ni huyendo al monte. Es algo más profundo y más poderoso: despertar tu espíritu. Hacer de la oración un hábito, no una emergencia. Hacer de la vigilancia una actitud diaria, no una reacción ocasional. Porque los que velan, verán. En Mateo 24:15 al 18, Jesús lanza una advertencia que, para muchos, puede parecer extraña o incluso drástica. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Es una escena profética cargada de urgencia. No hay espacio para dudas ni para vacilaciones. Jesús no dice piénsenlo, dice, huyan. En su contexto original, esta profecía tuvo un cumplimiento literal. Jesús hablaba de la futura destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano arrasó la ciudad y profanó el templo. Los cristianos que recordaron estas palabras escaparon a tiempo y salvaron sus vidas. Pero lo interesante es que este evento no agota la profecía. Jesús estaba hablando también de un tiempo futuro, más grande, más global y más espiritual. Aquí entra el principio del doble cumplimiento profético, algo común en las Escrituras. Una profecía se cumple parcialmente en el pasado, pero encuentra su cumplimiento total en los tiempos finales. Y si es así, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa huir para nosotros, aquí y ahora, en pleno siglo XXI? La palabra huir no siempre implica salir corriendo físicamente. En muchos casos, significa tomar distancia espiritual, emocional y mental de todo aquello que contamina tu fe y tu integridad. Significa apartarte de lo que Dios te ha mostrado que está corrompido, aunque sea cómodo, popular o culturalmente aceptado. Y eso no es fácil. Hoy, huir puede significar romper con relaciones tóxicas que te alejan de tu propósito. Puede significar dejar atrás ambientes donde la verdad es ridiculizada o donde el pecado se celebra como libertad. Puede significar apagar ciertos contenidos, cerrar puertas y alejarte de conversaciones, negocios o estilos de vida que están diseñados para destruir tu sensibilidad espiritual. También puede significar separarte de sistemas más grandes. El sistema de valores del mundo, el espíritu de Babilonia moderno que promueve confusión, idolatría, poder y apariencia. Porque Babilonia no es solo una ciudad antigua. Es un símbolo de un sistema global que seduce, controla y adormece.
Y Jesús no nos llamó a dialogar con ese sistema, nos llamó a salir de él. Y ahora viene la pregunta que te confronta directamente, no solo como espectador, sino como protagonista. ¿Estás dispuesto a moverte cuando Dios te lo indique? ¿O seguirás posponiendo decisiones que sabes en tu corazón que debes tomar? A veces, Dios no da explicaciones. Solo da una instrucción: sal de ahí. Y cuando lo hace para protegerte, para alinearte, para prepararte. Muchos esperan una gran señal visible para reaccionar, pero a menudo, las señales ya están dentro de ti. Una incomodidad, una inquietud que no puedes apagar, un susurro que te dice: aquí no es. Si ignoras esa voz, te arriesgas a quedarte donde Dios ya no está operando. Pero si obedeces, aunque te cueste, descubrirás que al otro lado de la obediencia, siempre hay protección. Jesús dijo: huyan no por cobardía, sino por sabiduría. Porque hay momentos donde quedarse es perder. Donde la única victoria es moverse. Donde salir a tiempo es un acto de fe que te salva la vida espiritual. A lo largo de todas las advertencias de Jesús en Mateo 24, hay algo que debemos entender con claridad. Jesús no sembró miedo, sembró preparación. Él no habló del fin para paralizarnos, sino para activarnos. No fue un mensaje de terror, sino de urgencia. Porque cuando alguien te ama, no te oculta la verdad. Te la dice, aunque duela. El propósito de Jesús no fue asustar a sus discípulos. Fue equiparlos. Darles herramientas, advertencias, instrucciones claras para que, cuando llegaran los tiempos difíciles, no fueran sorprendidos ni confundidos. Jesús sabía que las pruebas llegarían. Pero también sabía que, con el conocimiento correcto y una fe firme, sus discípulos podrían mantenerse en pie. Una de las parábolas más conmovedoras que Jesús contó justo después de su discurso profético fue la de las 10 vírgenes, en Mateo 25. Todas esperaban al esposo. Todas tenían lámparas. Todas se quedaron dormidas. Pero la diferencia estuvo en que 5 de ellas estaban preparadas, y 5 no. Y cuando el esposo llegó, las que tenían aceite entraron. Las otras, no. Ese relato toca el corazón, porque habla de gente que estaba cerca, que parecía lista, que tenía la forma, pero no la esencia. Y en el momento decisivo, ya era demasiado tarde para prepararse. El tiempo de buscar aceite había terminado. La puerta se cerró. Y lo más fuerte no fue el castigo, sino la separación. El no las conozco del esposo duele más que cualquier otra cosa. Este es el punto emocional más alto de todo el mensaje. Aquí llegamos al clímax que nos obliga a mirar hacia adentro. La diferencia entre estar listo y no estarlo puede ser eterna. No se trata solo de estar informado o de conocer las señales. Se trata de estar alineado con Dios, de vivir con el aceite del Espíritu encendido, de no dejar para mañana lo que debe hacerse hoy. Porque cuando Él venga, no habrá tiempo para correr a buscar lo que nunca cultivaste. Jesús no contó esa parábola para que tengamos pesadillas. La contó para que abramos los ojos. Para que no nos conformemos con una fe superficial. Para que despertemos del letargo espiritual y volvamos a lo esencial, una vida vigilante, llena del Espíritu, y lista para responder al llamado del esposo. Él no quiere que llegues tarde. No quiere que te quedes fuera. Todo su mensaje apunta a esto. Estar preparado no es una opción, es una prioridad. Y lo hermoso es que no nos deja solos en ese proceso. Nos da su palabra, su Espíritu y su gracia. Pero la decisión de llenar nuestra lámpara es nuestra. Después de todo lo que Jesús enseñó sobre el fin, surge una pregunta muy importante. ¿Y ahora qué? ¿Cómo aplicamos sus instrucciones en la vida real? Porque entender profecías es útil, pero vivir conforme a ellas es transformador. Jesús no nos dejó un mapa para mirar con curiosidad, nos dio un plan para caminar con propósito. Primero, no ser engañados. Esto implica desarrollar un filtro espiritual. Hoy más que nunca necesitamos aprender a discernir entre lo que suena bien y lo que es verdad. Eso significa no aceptar cualquier mensaje solo porque parece cristiano, no dejarse llevar por ideologías modernas que contradicen la palabra, y tener el valor de cuestionar lo que no refleja el corazón de Dios. El engaño entra por los oídos y los ojos, pero se neutraliza en el corazón que conoce la verdad. Segundo, velar. Velar no es una actitud pasiva. Es cultivar una vida espiritual intencional. Significa apartar un tiempo diario para orar, para leer la Biblia no como una obligación, sino como una necesidad vital. Significa vivir conscientes de que cada día es una oportunidad para caminar cerca de Dios. No se trata de perfección, sino de comunión.
Velar es vivir despiertos. Tercero, huir. Y no hablamos de huir del mundo, sino de separarnos del pecado y de lo que contamina nuestra alma. Puede ser una relación que sabes que no edifica. Un ambiente que constantemente apaga tu fe. Un hábito que parece pequeño, pero que te debilita por dentro. Huir es una decisión de valor. No es cobardía, es obediencia. Aplicar estas instrucciones en la vida cotidiana no significa encerrarte en una burbuja religiosa. Significa tener una vida devocional activa, empezar el día hablando con Dios, filtrando lo que consumes en redes o medios con discernimiento, y tomando decisiones que no siempre serán populares, pero que marcarán tu eternidad. Significa decir no cuando todos dicen sí. Significa apagar algo que te distrae, para encender lo que te conecta con lo eterno. Significa elegir la pureza cuando el mundo celebra el desenfreno. Significa que, aunque vivas en medio de Babilonia, tu corazón pertenece al reino de Dios. Y lo más hermoso es que no estamos solos. Jesús no nos dio estas instrucciones como una carga, sino como una guía para vivir en libertad y en victoria. Porque los que aplican su palabra no solo sobreviven los tiempos finales, los atraviesan con esperanza, con propósito y con fe firme. Después de todo lo que hemos explorado juntos, hay algo que necesitas recordar por encima de todo. Jesús no te dejó instrucciones para que vivas con miedo, sino con propósito. Su mensaje no fue diseñado para paralizarte, sino para prepararte. Porque lo que viene no es solo caos, también viene gloria. Y Él quiere que llegues hasta el final firme, despierto, y con el corazón lleno de fe. Hoy te llevas algo más que información. Te llevas herramientas espirituales claras, prácticas y urgentes. Aprendiste cómo evitar el engaño, cómo mantenerte vigilante en tu espíritu, y cómo tomar distancia de todo lo que contamina tu alma. Jesús te mostró el camino, y ahora ese camino está frente a ti. No lo pospongas. No lo ignores. Comienza a caminarlo, desde hoy. Si este mensaje encendió algo en tu interior, suscríbete. Porque este canal es un espacio donde seguimos descubriendo las verdades que muchos han olvidado. Aquí hablamos claro, buscamos con profundidad y caminamos juntos hacia la verdad que transforma. Y si quieres ver una más de las piezas del Señor, te invito a ver el vídeo que sigue. ¿Quién fue el primer ser humano antes de Adán? La verdad oculta del Génesis revelada. Te sorprenderá descubrir cómo esta historia aparentemente sencilla encierra una clave divina que habla directamente de nuestros inicios como seres humanos y de nuestra verdadera naturaleza como seres celestiales. Gracias por llegar hasta aquí. Que la paz, la verdad y el propósito de Jesús te acompañen en cada decisión. Hasta el próximo vídeo.